propuestas con lindos y nuevos abordajes de un montón de cosas. Nos vamos a situar especialmente ahora en la Biblioteca Popular de Domingo Faustino Sarmiento de El Bolsón con una nueva actividad. Una nueva actividad preparada, allí programada para el día de mañana. Es específicamente un taller de literatura para el abordaje de la ESI, la educación sexual integral, aquí en nuestra biblioteca. Esto va a estar coordinado por Dafne Piedmont, a quien tenemos justamente en línea. Ella es poeta, editora, gestora cultural, y te saludamos ya desde aquí, desde la mañana. Dafne, un gusto. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Roberto? ¿Qué tal, Maca? ¿Cómo andan? Buenas, todo bien por aquí, palpitando este taller de literatura, Dafne, que empecemos ya a spoilear un poquito y dar un poco de la ficha técnica para después meternos de lleno en el concepto, pero ¿es para todo el público, es para adolescencias, infancias o adultas y adultos? En realidad es un taller que está pensado para personas adultas, ponele, pero en realidad como no creo mucho en los límites etarios a la hora del abordaje de la literatura, en ningún nivel, ni en la poesía, ni en la narrativa, ni en la mal llamada literatura infantil. Después, si quieres, hablamos un poquito de eso. Cualquier persona interesada puede asistir al taller. Genial, ahí está, abrimos el abanico entonces para que todos y todas pongan ahí la orejita al lado de la 93.3 y escuchen de esta propuesta. Dafne, acercarse entonces o abordar justamente la educación sexual integral en nuestro país, bueno, que tiene su andar, una aplicación quizás discontinua también, pero justamente desde el arte, desde la literatura, que habitualmente, claro, tiene esta posibilidad, este valor de poder hablar, debatir, poner allí en juego la vida cotidiana, ¿no? Todo el día a día, y en este caso, cómo se plantea para abordar justamente allí lo que tiene que ver con los contenidos de la ESI. En principio, cuando empezar a pensar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de ESI, ¿no? La ley 26.150 se sanciona en el 2006, se empieza a implementar en el 2014 y se regula la implementación en el 2018, porque bueno, el día de hoy sigue ocurriendo que no hay una implementación. Realmente, si bien está la obligatoriedad en cada materia, etcétera, sabemos que en escuelas con determinada orientación religiosa, posicionamiento, etcétera, se cuarta la posibilidad del acceso a ciertos conocimientos de derechos humanos, porque siempre planteo la idea de es una ley que tiene que ver con la ley de derechos humanos. Muchas veces se piensan que la ley de educación sexual integral es solo de sexualidad y se olvida que abarca duelos, que abarca emociones, que abarca un montón de ejes que no tienen que ver exclusivamente con una elección sexual, con una identidad sexual, con una modalidad familiar determinada, que es como lo más típico, ¿no? Las familias monoparentales, homoparentales, o hablar de niñeces trans, adolescencias trans, no binarias, hablar de identidades diversas o hablar de orientaciones sexuales diversas, y en realidad es como muchísimo más amplio. Me parece que hay que arrancar hablando de eso. Después, por otro lado, que a mí es lo que más me fascina, es la mala idea que tenemos de la palabra infancia, o sea, desterrar la palabra infancia. Directamente, eso. Desterrar. Y sí, porque tiene que ver, etimológicamente, es aquella persona que no está capacitada para hablar. Fuertísimo. Entonces, claro, es tremendo. Si nos vamos al sentido etimológico de qué significa infante, es aquel que no podía hablar. No solo estaba pensado para las niñeces, ¿sí? Se podía tomar como un infante, si bien no está como muy estudiada esa parte, sí se sabe que también se podía utilizar de golpe un esclavo, la palabra infante. Era aquel que no tenía posibilidad de manifestarse. Entonces, aquella, en ese momento no existía el aquella. También tenemos que situarnos en que
el binarismo del lenguaje en el idioma español no es el mismo que en el que en el francés, que en el inglés, ¿no? Hay todo otro tema. Un montón de ramas, pero lo dejamos para otra conversación igual, que es súper interesante, claro. Es súper interesante. El taller en sí es como primero salir de esa idea de que hay literatura para niñeces y literatura para adultas, gente adulta, y literatura para adolescencia. Digamos, simplemente hay libros. Obviamente que hay determinados libros que van a tener cierta complejidad. No le vamos a dar a Spinoza a una criatura de 8 años, pero sí, a la inversa, personas adultas que se niegan la posibilidad de entrar en estos maravillosos mundos que es la mal llamada literatura infantil. Yo les digo libros ilustrados. Tengo toda una biblioteca llena de libros ilustrados. Pues generan, bueno, soy poeta y se toca con la poesía y tiene tremendas temáticas y tremendos mensajes, tremendos contenidos. Y muchas veces ese lugar se lo niegan. Entonces lo primero que hago es trabajar con las personas adultas el por qué se están negando a acceder a esos libros. Hasta la etiqueta de a partir de 8 años. Vieron que detrás de muchos libros ya no lo hacen tanto, pero cuando éramos más pequeñas, ciertas personas, que tenemos 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, era a partir de los 6 años, a partir de los 8 años, a partir de los 12. Sí, se veía, y hasta hace muy poco se vio eso. Se sigue viendo, porque no lo siguen poniendo, y sobre todo las multinacionales, o determinadas editoriales que creen que eso va a... En realidad lo que hace es limitar. Claro. Y a propósito de este ejercicio que me imagino puede sonar un poco contradictorio, pero de elegir, ¿no? Como esta delimitación para el taller de literatura, Dafne, que harán mañana jueves, es una limitación, pero para abrir muchos mundos posibles el que haces de autores y autoras para llevarnos. ¿Podés dar un puntapié ahí de algunos de los que tratarán? Sí, y yo te voy con una valija llena de libros. Primero hay como ciertos títulos que para mí son indispensables y son un flash de hermosos. Una autora que admiro profundamente es Adela Turing también. Darles un poco la idea de que se sepa que estos libros existen desde la década del 70, muchísimos libros. Adela fue una feminista norteamericana que sacó un libro que llamado Rosa Caramelo, fue el más famoso, pero también sacó Arturo y Clementina, la historia de los bonobos, con gafas. Son libros escritos en la década del 70 y habla de feminismo, habla de igualdad de oportunidades, habla de violencias de género, habla de estas temáticas. Ya las abordaba Adela Turing en la década del 70 en libros llamados infantiles. Ajá. O la historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño. Su primera edición es una edición francesa de la década del año 76. Y habla de una identidad no binaria, una niñez no binaria, una posible niñez transmasculina, porque en realidad está todo el tiempo esa niña que no se ve en ese cuerpo y se le refleja una sombra de niño, y esa incomodidad para con la familia. Ese libro fue escrito en el 76 en Francia. Tenemos acceso a ellos gracias a editoriales como Calidoscopio, como Calandraca, como Pípala, como hay un montón de editoriales que los están editando. Y obviamente hay libros actuales. Trabajo con Susie Shock, con Crianzas de Susie Shock, con María Guarnique, que es una autora, ilustradora hermosa que vive en Mar del Plata. Tiene una trilogía, y uno que trabajo mucho cuando estamos juntas, que es la relación de una madre que está peleando en las fábricas por sus derechos con su hija y que queda presa. Eso también es abordaje de ESI. Claro, son pioneras en abordajes súper complejos que tal vez toman ahora un poco más de lugar en la agenda, pero esto, ¿no? Que estamos refiriéndonos a historias de hace décadas, obviamente, porque son ni más ni menos que respecto a las vivencias de un montón de personas alrededor del globo. Exacto, sí. Por eso es como que la ley ESI, los libros ya existían.
muchísimo. Sí, la Después se contextualiza. fueron editando cada vez más, Claro. ¿no? Pero por suerte, y cada vez se editan más. Pero en realidad estos libros ya son preexistentes a la ley, abarcan las temáticas desde una forma súper interesante, y siempre una de las cosas que digo es, en la medida que ustedes no, como personas, no importa la red etaria, no nos fascinemos con un libro, ¿cómo le vamos a generar esa fascinación a las futuras, a las adolescencias, si ni siquiera lo leímos? Yo coordino el espacio de diversidad sexual en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y vienen muchas docentes diciéndome, no, tengo que hacer un abordaje de eso, entonces te quiero pedir un libro que abarque para cuarto año, que en lo posible atrás tenga las actividades. Y si vos no te comprometés a que te guste algo, no le vas a generar esa pasión a la persona a la que le estás mostrando el libro. Claro, Sí. claro. No es por Entonces, llenar o tildar una casilla que ya pueden dar por hecha la educación sexual integral, ¿no? exacto, sí. Entonces es como de empezar a despojarnos de nuestros propios prejuicios como personas adultas de que determinados libros son para determinadas edades. Y Bien. habilitarnos, por eso hablo de muchos mundos posibles, porque es habilitarnos a habitar esos mundos. Que seguiríamos Bueno, realmente charlando 1000 horas, Lindo. Dafne, contigo. Se nos está acabando acá el tiempo radiofónicamente hablando, pero dejemos bien clarita, si te parece, la invitación, hora y con inscripción o no, digamos, presentación espontánea de las personas interesadas en el taller, ¿te parece? Sí, es mañana a las 17:30 en la biblioteca, como ya lo dijeron. Es con inscripción previa, quedan pocos cupos, por lo que tengo entendido. Intento que no sean más de 20 personas por una cuestión de poder trabajar bien, de debatir, de dar espacio, pero si hay alguien que espontáneamente se quiere sumar, no vamos a decir no pueden, porque tampoco soy partidaria de esa forma, Claro. como obvio, de parte. Bien. Si vienes con inscripción previa para que no se me llene y no me sea imposible, y que tengamos acceso a la charla, al debate, a mostrarnos mutuamente cosas, experiencias, compartirnos cosas, pueden acercarse también espontáneamente, van a estar súper. Muy bien, ahí queda hecha la invitación entonces para la Biblioteca Sarmiento. Es mañana jueves 17:30. Se los agradezco para yo tener un margen. Bien, Sí, bien. organizada. Inscripción Si nos organizamos. mejor organizada. Muy bien. Gracias, Dafne, te agradecemos estos minutos, todo esto, y nos ha abierto muchos tapas allí y muchas hojas como para seguir en otro momento charlando de todo esto. Muy interesante, muy vital. Gracias, Dafne, te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes, y cuando quieran hablamos, estamos en contacto. Perfecto. Gracias. Dale, chau. Nos vemos mañana. Dafne Pidemón, poeta, gestora cultural, docente, activista, y que bueno, está coordinando entonces este taller, la literatura para el abordaje de la ESI, mañana por la tarde en la Biblioteca Sarmiento.